Lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Jesús, en la lección 192, tengo una función que Dios quiere que desempeñe, sigue avanzando en el tema de nuestra identidad como hijos de Dios y en los obstáculos que mantienen limitada nuestra mente y que nos impiden, por lo tanto, aceptar nuestra identidad. Hoy nos propone Jesús abandonar la ira para poder cumplir la función que Dios nos encomendó: perdonar. Veamos algunos pensamientos de Jesús sobre la ira. De la introducción al capítulo 6, la ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Del capítulo 6, sección primera. La proyección implica ira. La ira alimenta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Del capítulo 15, sección séptima. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable, y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. Del capítulo 29, sección cuarta. Cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Del capítulo 30, sección sexta. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo, y con esto también es como lo logrará. De la pregunta 17 del manual para el maestro. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que se entiende esto, aunque sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Del manual para el maestro, en la pregunta 9. Recuerda, maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. La ira, por lo tanto, como una interpretación que es, limita el reconocimiento de mi identidad como hijo de Dios, al igual que la de mis hermanos, que también lo son. Y es que al cambiar la interpretación de mi hermano como mi enemigo a verlo como mi salvador, contribuye a hacerme el favor de mostrarme lo que tengo que dejar del ego, lo que necesito perdonar. Jesús nos dice en la lección: la santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. La santa voluntad del Padre es que lo complete,
que no siga en el juego de la separación del ego, creyéndome separado de él y de mis hermanos. Se trata de volver a tomar conciencia de mi ser, que es el mismo de Dios, amor. Y cuando extiendo amor a mis hermanos, hago la voluntad de Dios y creo en su nombre, que es mi herencia, su ser, que comparte conmigo, como vimos en la lección 184, el nombre de Dios es mi herencia. Nos dice Jesús en la lección: tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo con sus propias normas. Pues ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede deshacer lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienen necesidad de los medios que te ayuden a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Aquí hace Jesús alusión a las dificultades del lenguaje para entender sus enseñanzas. Es necesario retomar lo que hemos visto de los dos niveles en lo que está escrito, en lo que está escrito el curso. El nivel 1 hace relación a Dios y a su Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, el ser mismo. Hace relación al cielo, al conocimiento. Es de carácter no dualista, es decir, no admite sino una sola realidad: Dios, la mente una. En el nivel 2, producto de la parte de la mente que se creyó separado de Dios, es de carácter dualista, admite dos realidades, la mente y el cuerpo. Esa mente colectiva que se creyó separada de Dios proyectó este mundo y el cuerpo. Aparece la percepción, donde siempre hay un sujeto y un objeto, donde existen las polaridades alto, bajo, grande, pequeño, oscuridad, luz, etc., con las cuales se hacen comparaciones y se organizan los juicios. De la percepción, donde entran los sentidos, no podemos escapar solos, porque tendemos a creer que lo que nos presentan los sentidos es real. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús para que nos ayuden a ver con la percepción verdadera, con la visión de Cristo, donde se ve un mundo perdonado desde el amor y la paz. Hablar de creación es hablar de Dios, de la unidad, del conocimiento. En este mundo del ego estamos dominados por los criterios de la percepción basados en la separación. Por eso no podemos entender lo que hace parte de la unidad de Dios con nuestros propios medios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener los sueños felices que nos proporciona el perdón cuando cumplimos con la función que Dios nos dio. Para poder cumplir la voluntad de Dios, tenemos que cumplir la función que nos ha asignado: perdonar. El perdón es mi función en este mundo. El perdón es lo que más se asemeja a la creación del cielo. Por medio de él podemos deshacer lo que no es verdad, es decir, las ilusiones con las cuales vivimos atados al mundo del ego. Jesús nos plantea la necesidad de estar alerta ante la confusión de niveles. Decir que el mundo no existe, que la muerte no existe, que no soy un cuerpo, son afirmaciones del primer nivel. En este mundo del ego, en el segundo nivel, tanto el mundo como el cuerpo y la muerte tienen realidad en nuestra mente porque estamos dominados por la percepción de los sentidos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y a Jesús para que nos ayuden a salir de ella y tener la visión de Cristo que nos permite ver con los ojos del amor y no del miedo. Jesús nos describe el perdón. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo,
las ve desaparecer y deja el mundo como una pizarra limpia y sin marcas, en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. Para poder realizar el perdón como describe Jesús, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús para sanar nuestra mente, de tal manera que podamos contemplar el mundo y nuestros hermanos con la visión de Cristo. Recordemos que Jesús se refiere al mundo que tenemos en nuestra mente. Esa es la pizarra que tenemos que limpiar de resentimientos, de conflictos, de culpas, de miedos, en últimas, de pensamientos no amorosos. Y esto lo conseguimos mediante el perdón. Continúa Jesús en la lección. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta se deja de ejercer su poderosa atracción y la culpa desaparece. La muerte es el sueño central del ego. Se fundamenta en el miedo ancestral al castigo de Dios por la creencia en la separación. Nos perdonamos por no creer en la naturaleza amorosa de Dios, por desconocer que la voluntad de Dios es que seamos felices. Nos perdonamos por proyectar la ira que tenemos en nosotros mismos a nuestros hermanos. Nos perdonamos por creer en la muerte. En la lección 97, Soy Espíritu, estudiamos que el ser espíritu es nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que no somos un cuerpo que perece. Continúa Jesús. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. El ego busca que centremos nuestra atención en el cuerpo y no en la mente, que es donde se deben realizar los cambios. El cuerpo es un medio de comunicación que al servicio del Espíritu Santo y de Jesús puede servir al plan de Dios para la salvación. Jesús nos dice que sin el cuerpo la mente no comete errores como creer que puede ser atacada o morir. Deja de angustiarse y sentir temor. Aquí de nuevo aparece el perdón como lo que puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Y al estar centrados en la mente que perdona, la ira se vuelve imposible. Jesús nos da la salida. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todo el que ve o a aquellos en los que piensa o se imagina? Esa es nuestra función aquí. El perdón es un trabajo constante en nuestra mente y con cada experiencia de perdón renacemos y se produce el milagro de corregir la manera como veo a mi hermano, como nos dice Jesús en el capítulo 13 en la sección sexta. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlos sin ellos, lo liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. El odio, la culpa, el miedo, los resentimientos que no queremos soltar y perdonar nos encadenan, nos limitan, nos impiden ver la naturaleza amorosa mía de mi hermano y de Dios. De esa manera aprisiono a mi hermano en mi mente y me aprisiono con él. Necesito perdonarme para liberarme, liberando a mi hermano. Como nos dice Jesús en esta oración del capítulo 15 en la sección 11.
Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te librarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. Jesús llama hoy a ser misericordiosos y que recuerde que mi única función aquí es perdonar a mi hermano para volver a aceptarlo como mi identidad. Él es tal como Dios lo creó, y así como lo ve a Él, así me veré a mí mismo. Proceso de práctica de la lección. Primero, tiempo de quietud por la mañana y por la noche. Reflexión sobre la idea del día. Cerrar los ojos. Aquietar la mente. No engancharse en pensamientos distractores. En tu meditación, intenta entrar en contacto con esa parte de tu mente donde hay paz y amor, tranquilidad y alegría. Es tu mente recta donde está Cristo, tu ser. Piensa a los hermanos como a los que mantienes prisioneros de tu ira. Libéralos. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza y ésta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a volverte iracundo representa al que te ha de salvar de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Concluye diciendo como la lección 46, Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Espera a Dios. Él llegará y te dará un mensaje de amor y de paz. Tiempo mínimo 5 minutos, ideal 30 minutos o más. La idea de hoy es, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Segundo, recordatorios cada hora. 1 o 2 minutos a la hora en punto. Repite la idea recordando que mientras lo haces, Cristo permanece a tu lado, dándote fortaleza. Luego, siente la quietud y silencio y espera a Dios. Dale gracias por los regalos de la hora que ha pasado y deja que su voz te diga lo que Él quiere que hagas en esta hora que empieza. Respuesta a la tentación. Cada vez que sientas ira hacia un hermano o hacia ti mismo, que sientas que necesites perdonar y que estás perdiendo la paz, repite la idea del día. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les recomiendo leer la introducción a las lecciones 181 a 200 porque nos ayudará a no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. De igual manera, realizar las prácticas como se les propone, siempre de la mano de Jesús y el Espíritu Santo y sin olvidarse de reír, porque la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos perfecta felicidad. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.